Hola a todos y bienvenidos de nuevo a nuestro canal. Espero que se encuentren muy bien. Hoy tenemos un tema que sabemos que va a dar mucho de qué hablar, especialmente para todos ustedes que siguen de cerca el mundo del espectáculo turco y en particular, a dos de sus estrellas más queridas. Como ya habrán visto en el título, vamos a desgranar ese amor inesperado, el giro que descoloca a fans de Atay y Serenay. Sí, han oído bien. Parece que hay novedades que han sacudido los cimientos de las expectativas de muchos, y nosotros estamos aquí para contarles todo al respecto. Prepárense porque vamos a sumergirnos en los detalles, los rumores y las reacciones que han inundado las redes sociales. Y antes de empezar, si aún no lo han hecho, les animo encarecidamente a que le den al botón de suscribir aquí abajo y activen la campanita para no perderse ninguno de nuestros análisis y noticias del mundo del entretenimiento. Su apoyo significa muchísimo para nosotros. La noticia que ha explotado como una bomba en el universo de los fans turcos, y no solo de allí, es el supuesto giro inesperado en la vida amorosa de dos de los actores más icónicos y adorados, Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya. Sabemos que ambos han tenido carreras meteóricas y han conquistado corazones con su talento y carisma, pero lo que ha sucedido, o al menos lo que se rumorea con mucha fuerza, ha dejado a muchos con la boca abierta. Durante años la química entre Atay y Serenay fue tan palpable en pantalla, especialmente en su exitosa serie Medcezir, que los fans automáticamente los emparejaron en la vida real. Esta conexión visual y actoral, sumada a momentos públicos donde se les veía cercanos, alimentó durante mucho tiempo la esperanza de muchos de verlos juntos también fuera de los sets de grabación. Sin embargo, la vida, como bien sabemos, tiene sus propios planes y a menudo nos sorprende con giros que nadie ve venir. Lo que ha descolocado a tantos seguidores es la supuesta aparición de nuevas parejas, o al menos relaciones que parecen estar tomando un rumbo muy serio, en las vidas de nuestros protagonistas. Por un lado, tenemos a Atay Ulusoy, quien ha estado en el centro de la atención mediática, y parece que su corazón ha encontrado un nuevo lugar. Durante mucho tiempo hubo especulaciones y avistamientos que apuntaban a una relación con otra figura conocida, y ahora, los rumores se intensifican con confirmaciones tácitas o al menos, con evidencias que sugieren que Atay está rehaciendo su vida sentimental de una manera que muchos no esperaban. La discreción que siempre ha caracterizado a Atay hace que cada pista sea analizada con lupa, y en este caso, las pistas apuntan hacia una dirección bastante clara. El hecho de que esta nueva etapa sentimental no involucre a Serenay, a quien muchos consideraban su pareja ideal, es lo que ha causado este gran revuelo. Y por el otro lado, la sorpresa no es menor. Serenay Sarıkaya, otra figura tremendamente popular y talentosa, también ha estado en el ojo del huracán mediático. Si bien se especulaba mucho sobre su vida personal, los últimos acontecimientos han sido aún más impactantes. Parece que Serenay también está viviendo un momento crucial en su vida amorosa, y las noticias que la rodean están generando un sinfín de reacciones. Al igual que con Atay, la aparente consolidación de una nueva relación sentimental para Serenay, alejada de la sombra de lo que muchos esperaban con Atay, es lo que ha provocado esta ola de sorpresa y para algunos, un poco de decepción. Los fans que habían soñado con una historia de amor entre ellos en la vida real se encuentran ahora ante un escenario completamente diferente, donde ambos parecen estar escribiendo capítulos nuevos y separados. Las redes sociales, como era de esperar, se han convertido en el epicentro de estas discusiones. Miles de comentarios, memes, teorías y reacciones inundan plataformas como Twitter, Instagram y Facebook. Los hashtags relacionados con Atay Ulusoy y Serenay Sarıkaya han estado en tendencia constante. Muchos fans expresan su sorpresa, otros su decepción, y un grupo considerable, aunque quizás menor, celebra la felicidad individual de los actores, entendiendo que la vida real es distinta a las fantasías que se crean en torno a las parejas de ficción. Se comparten fotos, se analizan entrevistas antiguas, se buscan pistas en las publicaciones de los actores y sus allegados. Es un verdadero fenómeno viral que demuestra la profunda conexión que los fans sienten con estas celebridades. Analizando un poco más a fondo, ¿qué es lo que hace que este giro sea tan descolocador? Creo que hay varios factores. Primero, la intensidad de la conexión que los fans percibieron en Medcezir fue algo fuera de lo común. La química entre Atay y Serenay traspasaba la pantalla, y eso generó una expectativa muy fuerte en el público. Segundo, la ausencia de relaciones confirmadas y estables por parte de ambos durante un tiempo prolongado. Después de Medcezir, alimentó aún más la esperanza de los fans de que tal vez esa química se trasladara a la vida real.
Cada avistamiento, cada comentario, cada gesto, era interpretado como una señal. Y tercero, la naturaleza de las nuevas relaciones que se rumorea, y que parecen estar consolidándose, no es lo que la mayoría anticipaba. Quizás la discreción previa, o las dinámicas que se percibían, crearon un molde en la mente de los fans, y las nuevas realidades no encajan en ese molde. Es importante recordar que en el mundo del espectáculo, las relaciones personales son a menudo un terreno muy privado. Aunque los actores se convierten en figuras públicas, sus vidas sentimentales son suyas y de nadie más. Lo que para los fans puede ser una gran decepción, para los actores puede ser la construcción de relaciones genuinas y felices. La presión mediática y la expectativa del público pueden ser abrumadoras, y es admirable que, a pesar de todo, intenten encontrar la felicidad en sus propios términos. Atai, por su parte, ha sido siempre muy reservado, y su vida sentimental ha estado fuera del foco público en gran medida. Cuando se le vincula con alguien, siempre genera un gran interés, y esta vez, el interés se ha visto amplificado por el hecho de que no es Sereni. Sereni Sarkaya, por otro lado, ha tenido una vida sentimental un poco más expuesta a los medios, pero siempre ha mantenido un cierto control sobre lo que comparte. Ella es una artista versátil, que ha demostrado su valía en múltiples proyectos, y su vida personal, aunque de interés público, no define su carrera. Las noticias sobre sus relaciones, como las de cualquier persona, generan interés, pero lo que ha sucedido con Atai ha puesto este interés en otra dimensión. La forma en que las noticias han llegado, los rumores que las rodean, y la comparación implícita con la fantasía de una relación con Atai, han hecho que este giro sea particularmente comentado. Los fans, en su entusiasmo, a veces crean escenarios ideales en sus mentes, y cuando la realidad diverge de esos escenarios, la sorpresa es inevitable. El fenómeno de las parejas de ficción que se trasladan a la vida real es algo que vemos a menudo en el fandom. Los actores crean una conexión tan fuerte en pantalla que el público no quiere que esa magia termine cuando las cámaras se apagan. Y cuando esto no sucede o cuando uno de ellos se une a otra persona, la reacción es, para muchos, un reflejo de esa inversión emocional que han hecho en la pareja ficticia. Pero, ¿qué significa esto para el futuro? Para Atai y Sereni, significa la oportunidad de seguir adelante con sus vidas personales y profesionales. Ambos son actores jóvenes y talentosos con carreras prometedoras. Lo que suceda en su vida sentimental, aunque sea de gran interés para el público, no debería eclipsar su trabajo. Es probable que en un futuro veamos a ambos en nuevos proyectos, quizás incluso trabajando juntos de nuevo en diferentes contextos, y su profesionalismo debería ser lo que prime. Los fans con el tiempo suelen asimilar estos giros y si los actores siguen ofreciendo actuaciones de calidad, la atención se redirige hacia su arte. Para los fans, este amor inesperado es una lección más sobre la imprevisibilidad de la vida y las relaciones humanas. Es un recordatorio de que por mucho que emparejemos a las personas en base a su química en pantalla, la vida real tiene sus propias reglas. La emoción que genera esta noticia es, en parte, la emoción de lo desconocido, de lo que no se esperaba. Y en este mundo tan ajetreado, a veces necesitamos estas pequeñas sorpresas, aunque nos descoloquen un poco para mantenernos enganchados. Es la naturaleza humana, creo yo, querer creer en historias de amor de cuento de hadas, pero también es la madurez de los fans reconocer que la realidad y la felicidad individual es lo más importante. Para concluir, hemos explorado este fascinante giro que ha sacudido a los fans de Atai Ulusoy y Sereni Sarkaya. Hemos analizado las razones detrás de la sorpresa generalizada, desde la fuerte conexión que percibieron en Medcezir, hasta la naturaleza de las nuevas relaciones que parecen estar formándose. Hemos visto cómo las redes sociales se han encendido con debates y reacciones, y hemos reflexionado sobre la importancia de la privacidad en la vida de las celebridades y la diferencia entre la ficción y la realidad. Al final del día, lo más importante es que tanto Atai como Sereni encuentren la felicidad en sus vidas, y que sigan brillando en sus carreras profesionales. Muchísimas gracias a todos ustedes por acompañarnos en este análisis. Espero que les haya resultado interesante e informativo. Agradezco enormemente su tiempo y su dedicación. Ahora, me encantaría saber su opinión. ¿Qué piensan sobre este giro inesperado en la vida de Atai y Sereni? ¿Les sorprendió la noticia? ¿Creen que la química en pantalla siempre debe trasladarse a la vida real? Dejen sus comentarios aquí abajo, me encanta leerlos y debatir con ustedes. Su perspectiva es muy valiosa.
Y si han disfrutado de este vídeo y quieren ver más contenido como este, por favor, no olviden darle un gran me gusta, compartirlo con sus amigos y, lo más importante, suscribirse a nuestro canal si aún no lo han hecho. Nos vemos en el próximo vídeo. Hasta luego.